Si quisiera hablar algo de las obras que hemos hecho nosotros, yo partiría tal vez aparte del edificio Rancagua, que está muy intervenido, que es del año 54, del Mercado Lorenzo Arena, que es del 59. El Mercado Lorenzo Arena fue un concurso que se hizo, que llamó a la municipalidad para construir ese edificio. Entonces se presentaron, habían dos proyectos, el proyecto de Maco y Alejandro, que hicieron un proyecto en estructura metálica, pero en esa época había mucha prevención sobre la estructura metálica por, por la cercanía del mar, la oxidación, no había suficientes materiales para revestir eso, para aislarlas. Entonces yo hice el proyecto en hormigón armado, con una estructura plegable, estructura que en esa época yo estaba trabajando porque también hice varias cosas de esa misma forma. Después, aparte de eso, yo hicimos también, cuando trabajaba con Gabriela González, el edificio Rividal, que tiene arriba un penthouse con estructura plegada también. En el edificio del número cosa 3, en Aníbal Pinto, también se hizo un penthouse plegable. Y además, ahí mismo en ese interior, el teatro Lido, el cine Lido, también es una estructura plegada que está construido. Y que ahora parece, por lo que leí en el Diario El Sur, quieren transformarlo en unos locales comerciales. Eso. Van a destruir la estructura del edificio, puede ser. Entonces, es como una serie de obras que se hicieron en esa época para el mercado. Cuando estaba terminándose, yo con Sergio Bravo Ramos, arquitecto y cineasta, hicimos un video, una película estábamos haciendo, que se empezó a hacer, pero vino el terremoto, justamente ese mismo año, y Sergio Bravo se dedicó a otras cosas. Le encargaron hacer un trabajo sobre Pablo Neruda, se desligó totalmente y eso nunca se terminó. Pero él me entregó a mí un copión, como le llaman, de lo que había hecho. Y ese copión lo tengo yo porque yo lo entregué a la Cinemateca Santiago que están reuniendo todo lo que se ha hecho de cine, y les gustó mucho y ellos me lo regalaron a mí en una copia mejor. El mercado para mí tiene mucha importancia porque refleja una intención de trabajar con el hormigón armado en otra forma que la forma común y corriente, que más que nada está derivada de la madera. También el edificio de la Madre Doménica, todas las techumbres eran en esa forma. Esta estructura de aquí también tiene que ver con esos plegados y todas esas cosas. Y la estructura de arriba, es curvo, lo de arriba, era curvo todo eso. Eso yo llegué cuando trabajaba con Gabriela González. Que pasa que yo, después que me gané el FIUC y me tuve que ir a Concepción, yo me asocié luego con Gabriela González y José Lenin. Y ahí me llegaron una serie de trabajos a mí, porque ya el proyecto del FIUC estaba entregado, se estaba empezando a construir. Entonces un cliente español me encargó a mí de hacer un proyecto para habilitar todo el segundo piso con una ampliación del local que tenía abajo, que él vendía muebles y cosas. Entonces yo ahí hice la baranda, el mural ahí. Todo eso estaba diseñado en esa época. El proyecto de la casa del doctor Viel es anterior al terremoto, es anterior. Y no se había empezado a construir todavía. La casa del doctor Meyer, el edificio del doctor Meyer, pues son 3 casas. Esta del doctor Viel, esa es la casa de Ruiz Esquide. Y después está lo del doctor Meyer, con las bóvedas. También tiene que ver con el uso del hormigón armado en forma más plástica. Pues. ¿Te fijas que el hormigón armado se puede hacer eso? Es el edificio MEX, el terreno muy angosto. Entonces, como una forma de darle más desarrollo, a mí se me ocurrió plegar esa cuestión, plegarlo a la fachada.
Y hay una farmacia también, la farmacia fue en Salía. Esa farmacia fue lo divertido que un día llegó un cliente que era hermano del Ruiz Esquivel y quería hacerse había comprado un terreno y quería hacerse una construcción, hacer la farmacia y hacer su casa arriba. Entonces me dijo, pero yo quiero que lo hagamos como otra cosa más, que no sabía que la había hecho yo. Y me llevó a buscar, no se podía encontrar, de que tiene que ser la casa de Mex. Claro, pues era eso mismo, que él la había visto antes y le interesaba, porque también es un terreno angosto que se había buscar. Es una casa para nosotros, que le hicimos con Angelita. Pero cuando estábamos construyendo la casa, tuve que venirme para Concepción. Entonces, al final la cambiamos por la casa que teníamos en Concepción, que arrendábamos, y esa después la vendieron y metieron ahí un restaurante. Pero yo no he estado nunca adentro. Yo tampoco. Eso fue un concurso nacional. Entonces, el jurado decidió que el proyecto de Alejandro y mío y el proyecto de Yolanda Schwartz y de Anita Barranecea nos juntáramos y hiciéramos un solo proyecto. Entonces nos hicieron a juntarnos. Entonces yo fui a Santiago, ellos vinieron a Concepción y nos costó bastante ponernos de acuerdo, pero al final nos pusimos de acuerdo. La Yolanda fue la que hizo esta que era muy bonita, la biblioteca, pero ahora le metieron una cuestión de lata encima, horrible. De las cosas de los japoneses. La Yolanda tenía mucha influencia japonesa. Eso lo hizo Alejandro. Algunas cosas las hice yo, otras hizo Alejandro, pero en conjunto lo hicimos entre todos. Con la Yolanda Schwartz, que era muy difícil fregar, era difícil, pero al final nos pusimos de acuerdo. Mira, sucede que después del terremoto, Pedro González le encargaron hacer un proyecto para la municipalidad. Pero al final ellos cambiaron el terreno de donde estaba la municipalidad antigua, que estuvo afectada por el terremoto, se podía haber recuperado perfectamente, por el edificio donde está actualmente, que estaba construyéndose, que no era para la municipalidad, sino que un edificio de departamento, con locales comerciales. Entonces se hizo un cambalache entre una cosa y la otra. Y el compromiso de que Pedro González terminara el edificio de la municipalidad y además construir esa cuestión para... Entonces yo hice ese proyecto pensando en los dos edificios, el edificio de Pedro Valdía que está aquí y el otro. Y hacer esos dos edificios grandes era como crear una puerta para Concepción, viniendo del norte para acá. Tú pasas al lado de esos dos edificios altos que tenían la misma altura prácticamente, que iban a marcar la plaza, ¿te fijas? Entonces, yo peleé para que se hiciera eso, no hubo caso. No hubo caso, entonces decidieron hacerlos de 5 pisos nomás, tal como está aquí. Entonces se construyó, hicimos el concurso y al final quedamos los dos con Pedro Table, porque Alejandro tenía mucho trabajo. Y este fue un concurso antecedente que se hizo para hacer el edificio de administración ANMAR en Talcahuano, el edificio 202. Un concurso antecedente que llamó la Marina. Y primero, el primer concurso, el primer resultado se lo dieron a Emilio de Ara. Pero Emilio de Ara, cuando se puso de acuerdo, cuando vino a conversar sobre lo honorario, no se puso de acuerdo. Era muy fregado, yo sabía muy bien cómo administrar las platas, no como uno, lo único que interesaba a mí hacer las cosas, no más que tanto honorario. Entonces se quedaron muy extrañados, le llamó mucha atención que yo llegué y firmé, yo me la arreglo. Hicimos ese edificio, que era un edificio importante, ¿te fijas? En que si tú te fijas de aquí se ve, va creciendo para arriba. Esto es más grande, aquí se ve, ¿te fijas? El volado tiene un volado, aquí tiene un volado más grande, más grande, más grande. Es como un árbol así, ¿te fijas? Entonces cuando llegó la Unidad Popular,
consiguieron plata para hacer las fundaciones, porque eso está hecho arriba del agua, claro. Tiene unos pilares de concreto armado que tienen 20 metros de profundidad. Los primeros pilares se fueron del agua, se fueron así, ¿no? Se enterraron, porque cuando trabajas esto en el mar o en una laguna, un terreno, hay que hacer como unos paquetes de pilares y ahí afirmar el edificio. Pero los primeros se fueron. Entonces, teníamos miedo de que no se pudiera construir el edificio, pero se construyó y no ha tenido ningún problema. Se construyó el edificio. Entonces, cuando llegó la Unidad Popular, querían que yo me encargara la dirección para construir los pilotes. Yo le dije que no podía porque me habían nombrado a mí en la Córmula, así que es posible. Ya en la época de Pinochet, el Merino, qué sé yo, que era el almirante, consiguió plata para hacer el edificio. Entonces, ahí tenían el problema que yo era el arquitecto con que habían hecho el contrato. No podían llegar y echarme. Había un colega mío, amigo mío, que se llamaba Harold Friede, y que llegó aquí a trabajar a Concepción por la Armada. Nosotros nos hicimos amigos, ir a la casa, qué sé yo. Entonces él me ayudó, me dijo, vamos a tener una reunión en Talcahuano por el edificio, porque la Armada quiere rescindir el contrato, porque el hecho de que yo estaba preso, habían ido saliendo recién de preso, entonces no podían trabajar conmigo. Ya le dije, yo voy. Y fui a Talcahuano, fuimos a un hotel. ¿Por qué? Dijo, no, si no, tú no puedes entrar al mar. Entonces nos juntamos ahí, había un señor vestido de marino, que era el que quería defender el asunto de los honorarios, porque se trataba de honorarios. Y no querían pagarme ni cobre, que yo firmara nomás. Entonces yo le dije que no puede ser, le dije yo. Y está hecho todo el estudio. Los pilotajes estaban hechos ya y se trataba de construir lo que estaba para arriba, o sea, no podían cambiar. Este señor me dijo, no, entonces vamos a pleito, me dijo. No, le dije yo, ¿cómo voy a estar pleiteando yo con la Armada? Le dije, usted sabe que yo recién venía saliendo de estar preso con el ejército, ahora voy a pelear con la Armada, entonces hay que verlo con los abogados, me dijo. Le dije yo, si yo soy abogado, era abogado el gallo. Estaba vestido marino, pero era abogado. Un señor de apellido Dubochel, que es por allá. Y al final llegamos a un acuerdo y tenía un cheque hecho, pero faltaba ponerle la cantidad nomás. Y me pagaron unos buenos pesos. Y con eso se acabó. Eso fue un concurso que se hizo el año 75. Cuando yo llegué aquí, Ronald, la municipalidad llamó a un concurso. Y Ronald y nosotros nos presentamos. Y se presentó otro arquitecto de aquí también, otro de Santiago, y lo ganamos. Ahí está la maqueta. Y ahora lo están reciclando. Hicieron varios cambios, ese es el interior. En el interior de esta parte nos ayudó Emilio Antro, en la terminación de esa cosa. Esa foto la tomó Sergio Bravo. Cuando vino una vez para acá, tomó varias fotos. Entonces yo hice el anteproyecto, lo llevé a la municipalidad y me dijeron que sí se podía hacer, porque era muy chico el terreno. Entonces yo lo compré, porque a mí me debían un honorario, una gente de la empresa constructora Pedro González Azuar, y ellos tenían que ver con el terreno. No, y había un fotógrafo aquí en esa época que tomó muchísimas fotos, y buenas fotos del edificio, del FIUC, el mercado, de todas esas cosas. Y después se fue. Ahí hay otras fotos más. Esa es la maqueta definitiva. Esa la hizo Christian de Grote. Claro. Eso cuando estábamos en segundo piso. Estábamos en tercer piso construyendo. Eso fue después del terremoto, 60. Plancha quizás, ¿qué la harían hoy? Pues es una plancha esmaltada, no es madera pintada, sino que esmalte sobre metal. Claro. Carísimo. Ahí hay una foto buena también.
la estructura de... Claro, porque se necesitaba amarrar eso, se creaba un espacio, una doble altura. Eso cambió totalmente. Totalmente, sí. Janiqueo. La persona que fabricaba baldosa, revestimiento, y está todo hecho con materiales. Irazábal se llamaba. Irazábal, que hizo un teatro que hizo Santiago Aguirre para él. El teatro que estaba en el Cervantes se llama. El Centro Histórico Cultural de Santa Bárbara tiene que ver hoy con todo un trabajo que yo he hecho en el Alto Biobío desde que llegué aquí, el año 75. Fuimos para arriba con un amigo, el doctor Vladimir Sánchez, a Santa Bárbara, digamos a Trapa Trapa, que está como 80 kilómetros más allá de Santa Bárbara, bastante lejos. Y después yo hice un comedor allá y ampliación de las salas de clase, qué sé yo. Y me empezó a meter con la gente de la cultura pehuenche. Y entonces, después de eso, yo hice levantamiento de casas de allá, fotos, escribí un artículo que lo tengo por ahí, sobre la cultura pehuenche. Porque la cultura pehuenche es distinta a la mapuche, y es distinto de la forma de vida que tenemos acá nosotros, con casas, tiene una tipología especial. Entonces, yo he estado profundizando en ese sentido. Yo creo que el mercado de Lorenzo Arena, que es un proyecto del año 58, que se empezó a construir en el año 59, y que hicimos nosotros una película de eso con Sergio Bravo. Esa obra y la última obra que yo he hecho terminada, que es el Centro Cultural Histórico de Santa Bárbara, son como los límites. Entonces yo creo que hay que considerar las dos cosas, como punto de inicio casi, y otro, el punto de ahora que está terminando. Ya yo, a la edad que tengo más de 90 años, todavía estoy haciendo obras.